Gracias por venir. El primer peligro que corremos con este tipo de cosas es alargarnos mucho, ¿vale? El título de este seminario es Git versus Subversion, ¿vale? ¿Cuál usamos y con cuál de ellos nos quedamos en qué ocasiones, ¿vale? La idea de esto es muy sencilla, es exponer muy brevemente un sistema de control de versiones, el otro, un poco las arquitecturas distribuidas, centralizadas, en qué consiste cada una, hacer un pequeño ejemplo hands-on en una consola, ¿vale? Para que centrar un poco el tema y dejar el mayor tiempo posible al final para una discusión, un pequeño debate en el que entre todos aportando ideas, pues intentemos responder a esta pregunta, ¿vale? No, la respuesta no está cocinada en la presentación. Voy únicamente a exponer datos, procedimientos y a ver a qué conclusión podemos llegar entre todos, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenéis las slides, ya están colgadas, ¿vale? Yo diría que a jugar por número de resultados que tiene la encuesta, ¿vale? Perdonadme, que se me ha olvidado poner esto. Ana me va a matar. Bueno, yo creo que se podría afirmar que todos habéis contestado, ¿no? O prácticamente todos. El resultado mayoritario a las preguntas es... La mayoría en el próximo proyecto usaría SVN porque es al que está acostumbrado, ¿vale? Esto es un poco la respuesta ganadora. Bueno, vamos a profundizar un poquito. Por centrar el tema, ¿para qué sirve un control de versiones? Como más o menos todos lo hemos utilizado, pues todos lo sabemos, ¿no? Nos permite trabajar juntos, colaborar, tener una especie de máquina del tiempo en que nuestro código podemos ir viendo cómo evoluciona a lo largo del desarrollo del proyecto, nos permite la integración continua, ¿vale? ¿Qué tipos de arquitectura existen en los sistemas de control de versiones? Básicamente, a grandes rasgos, estos tres: local, centralizado y distribuido, ¿vale? Los locales los vamos a obviar y dentro de centralizados y distribuidos nos vamos a centrar en los que están en verde, ¿vale? Se ven bien las slides, ¿verdad? Fenomenal. Para todos los que queráis profundizar en Git, un seminario bastante más amplio que este, que todavía no he podido impartir en ningún sitio, está sacado bastante, o casi en su total integridad, de este libro, ¿vale? Es un libro muy recomendable. Si lo ponéis en Google, ProGit, encontráis, es gratuito, se distribuye por ahí, se encuentra fácilmente. Bien, vamos ya con las arquitecturas centralizada y distribuida. ¿Cómo funciona una arquitectura centralizada? ¿Vale? Una arquitectura centralizada es esto que vemos aquí. Tenemos un servidor central y una serie de máquinas de trabajo, ¿vale?, que se conectan con ese servidor para compartir el código. Cuando uno quiere subir algo al servidor, hace un commit. Cuando uno quiere actualizar algo al servidor, hace un update, ¿vale? Si quiere directamente importar algo que es nuevo, hace un checkout. Esto es básicamente un sistema centralizado, ¿vale? Vamos a ver un poquito, por centrar el tema, ¿vale?, sabiendo que todos habéis trabajado... ¿No me puedo quitar esto en medio? Bueno, todos habéis trabajado con Subversion, ¿no? O la mayoría. ¿Hay alguien que no haya trabajado con Subversion nunca o no lo haya utilizado en ninguna práctica? Fenomenal. Pues entonces esto que vamos a hacer ahora va a venir muy bien para centrar el tema, ¿vale? Aquí me he creado unos directorios para hacer la demo, ¿vale? En el que tenemos SVN repo, es un repositorio SVN que vamos a atacar, ¿vale? Y como directorio de nuestra copia de trabajo vamos a utilizar este, ¿vale? Entonces lo primero que haremos, partimos de cero, vamos a hacer un checkout del proyecto para tener una copia local sobre la que trabajar, ¿vale? Esto lo hacemos con el comando svn checkout. Vaya, he duplicado aquí esto, ¿vale? E importamos aquí, vamos a importar solamente el trunk, ¿vale? El trunk, para los que no hayáis trabajado, viene a ser como la cabeza de nuestro desarrollo, ¿vale? Lo más actualizado, allá por donde vamos picando. Bien, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Imaginemos que queremos añadir un nuevo fichero, ¿vale? Pues vamos a añadir un nuevo fichero a nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a editarlo, por ejemplo, así, ¿vale? Este es el contenido del fichero. Vamos a trabajar solo con texto, ¿vale?, por cuestiones de tiempo. Entonces, nada más crear en nuestra copia de trabajo un proyecto, pues con el comando svn status vamos a consultar el estado de nuestra copia de trabajo con respecto a nuestro repositorio, ¿vale? Estamos en un modelo centralizado, muy importante, estamos en permanente conexión con el servidor, ¿vale? En el momento en que pegamos la conexión,
no vamos a poder hacer un commit, entre comillas. Ahora veremos las comillas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Este comando, esta interrogación, ¿qué nos dice? Nos dice que es un fichero nuevo que todavía no está traqueado, por así decir, en el sistema, en el SVN, ¿vale? No hay tracking todavía de este fichero. Si lo modificáramos, SVN no se enteraría. Para él es como si no existiera, es nuevo, ¿vale? Para añadirlo y que esté dentro del tracking, lo que tenemos que hacer es un svn add del fichero, ¿vale? Y a partir de ahí el comando status nos devuelve que ha sido añadido. Queremos persistir, ¿vale? Esta versión, hacemos un svn commit, ¿vale? Pasamos como mensaje, por ejemplo, ¿vale? Se hace el commit, hay una pequeña latencia porque hay una comunicación con el servidor, muy pequeña porque es en local, y nos hace esta revisión, ¿vale? Después de esto, el svn status nos da una working copy limpia, ¿vale? Sencillo. ¿Qué pasa si ahora modificamos nuestro fichero? Imaginemos que metemos aquí otra línea, ¿vale? Ahora este fichero, ¿vale? Ya... uy, perdón, me he equivocado, que no estamos en Git todavía. Como ya está dentro de SVN, ya hay un tracking, ¿vale? Entonces nos saca una M de modificado. Con lo cual, si queremos persistir esta modificación, hacemos un commit, le ponemos el comentario al commit y para arriba, ¿vale? Flujo de trabajo en SVN, de toda la vida. Muy bien, es así como funciona un sistema centralizado. ¿Cómo funciona un sistema distribuido? Un sistema distribuido, no tenemos concretamente un servidor y unas máquinas de trabajo, sino que todas las máquinas tienen un repositorio completo y todas ellas son a la vez servidor y máquina de trabajo, ¿vale? Vamos a explicar esto con un ejemplo en la consola, nuevamente. Vamos a salir de aquí, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es crearnos un repositorio, digamos, por así llamarlo, el equivalente al central de SVN, vamos a crearlo en Git, ¿vale? Un sitio donde todas las copias se pueden compartir. Es lo que llamamos un repositorio tipo ver, escrito así, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Nos vamos, por ejemplo, vamos a crear un directorio que sea git repo. Vamos a tipar bien, ¿vale? Y dentro de git repo hacemos git init, así, pum, ¿vale? Y vemos que nos ha creado una estructura de directorios aquí dentro, ¿vale? Que constituyen lo que es nuestro repositorio, ¿vale? Muy bien. Tenemos ya creado un directorio de copia de trabajo, pues nos vamos a él, git working copy, y aquí, ¿cómo nos conectamos a ese repositorio? A través del comando clone, ¿vale? Y aquí le pasamos, podemos hasta incluso pasarle una ruta relativa, ¿vale? En el otro caso, cuando hacíamos el svn commit, ¿vale? Vemos que aquí le hemos pasado una URL con formato completo. ¿Por qué? Porque estamos conectando a un servidor, ¿vale? Ese servidor necesitamos una URL para conectar. Esa URL puede ser de tipo file. Pues en este caso nos vale con hacer git clone y, por ejemplo, la ruta relativa al git repo, ¿vale? Perfecto. Nos avisa de que, warning, cuidado, el repositorio parece que está vacío, efectivamente está vacío, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos? A través de este comando podemos ver, digamos, los servidores, entre comillas, las otras máquinas que tenemos configuradas en nuestro repositorio Git local, ¿vale? A ver qué nos dice. Vale, bien. Esto es porque nos ha creado un directorio con el repositorio que hemos clonado, ¿vale? Aquí ya sí tenemos el punto .git, que es, ¿vale?, nuestro directorio del repositorio local, y aquí sí que podemos hacer un git remote, ¿vale? Nos dice, nos pone algo raro así, origin, ¿vale? ¿Qué es esto de origin? El origin al final
es el remoto que tenemos configurado, ¿vale? Lo tenemos configurado para fetch y para push, que son las dos operaciones de downstream, upstream, ¿vale? Entonces, en la diapo habíamos visto que todas las máquinas podían actuar a la vez de cliente y servidor. ¿Cómo es esto? Pues imaginemos que queremos crearnos un repositorio, ¿vale?, local, que no esté conectado con ningún... Un repositorio local no conectado con ningún servidor, ¿vale? Pues lo podemos hacer así. Se ve bien, ¿verdad? Desde el final también. Lo pregunté antes, pero bueno, por si había alguien nuevo. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho ahora? Ahora, como veis, tenemos un directorio .git que se nos ha creado, ¿vale? Hemos hecho lo mismo que antes, solo que en vez de poner la opción ver, ¿vale?, hemos hecho un git init sin más. Esto lo que nos ha hecho es crear un repositorio de git en nuestro disco local, ¿vale? Hemos dicho antes que los modelos distribuidos, cada máquina tiene una copia completa. En un sistema centralizado, únicamente el servidor tiene una copia completa. Cada uno va haciendo update o checkout de lo que quiere, pero no tiene una copia de todos los directorios que están traqueados, de todos los branches, todos los tags, todo el trunk. Lo podemos tener, pero normalmente no es así, ¿no? En un modelo distribuido, todas las máquinas tienen una copia completa, ¿no? A nivel de copia de seguridad, esto es interesante, ¿no? Porque incluso aunque fallen las políticas de backup, siempre habrá alguien que no se le fastidie el disco y que lo tenga, ¿no? Entonces, si ahora hacemos en este repositorio local que hemos creado un git remote, vemos que no devuelve nada, no estamos conectados a ningún remote, ¿vale? ¿Cómo hacemos que este repositorio se conecte con otro? Pues vamos a conectarlo, por ejemplo, con el que hemos clonado anteriormente, que es otro repositorio que también es local, pero tiene remotes, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Utilizando el comando git remote add, añadimos... A ver qué tenemos por aquí, ¿dónde era esto? El git repo, ¿vale? Añadimos esto como remoto y lo vamos a llamar así, ¿vale? Le damos este nombre. Si volvemos a ejecutar el remote, vemos que ahí va. ¿Qué es lo que hemos hecho? Exactamente esto que pone aquí, ¿vale? Vamos a verlo en grande. Lo que hemos hecho es, hemos creado un repositorio vacío, por así decir, para compartir. Hemos creado un repositorio local clonado a partir de ese que está vacío y hemos creado luego un repositorio local nuevo, desconectado, y hemos conectado ese repositorio con el otro que estaba vacío pero que era clonado del tercero, ¿vale? Esto se puede llevar hasta el infinito y más allá, ¿no? Podemos, por ejemplo, añadir también otro nuevo remote a este. O sea, podemos trabajar con varios remotes a la vez. Este modelo de aquí no es solo uno con uno, sino que podemos conectarnos con varios, ¿vale? Podemos decirle, le añadimos ahora el... este de aquí, ¿vale? Y lo vamos a llamar, por ejemplo, share remote, ¿vale? Porque es el que, un poco para compartir. Aquí me ha dado un error. Vale, porque he invertido el orden de los comandos. ¿Vale? El add. Ahí el efecto demo. ¿Vale? Entonces ahora en nuestro git remote nos dice que tenemos dos remotos y podemos hacer fetch y push a ambos. ¿Qué quiere decir? Que podemos en cualquier momento elegir cualquiera de ellos y descargar cosas o subir cosas. Si esa otra máquina es la de otro desarrollador, podemos crearnos, por ejemplo, un remoto entre mi máquina y el de mi compañero para una feature en concreto que estamos desarrollando entre los dos, compartir cosas entre nuestras máquinas o en un directorio compartido en Red o en Dropbox, sin ensuciar el repositorio común compartido con todos. Y cuando tengamos finalizado nuestro trabajo, cogemos el otro remoto y hacemos push y lo mandamos para allá, ¿vale? O sea, es un modelo muy flexible para proyectos open source. Imaginar un equipo de desarrollo distribuido en varios países que tiene grupos que integran código en distintos niveles. Con un modelo centralizado es imposible trabajar, ¿vale? Con uno distribuido, pues se pueden organizar los repositorios como se quiera y permitir que proyectos muy muy grandes se pueda trabajar en ellos de manera cómoda. Vamos, no en vano Git nació para desarrollar el kernel de Linux, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda?
Se ve claro, ¿no? La diferencia entre lo que es una arquitectura centralizada y distribuida. Madre mía. No sé cómo interpretar las caras. Bueno. Esto me lo he inventado, ¿vale? No le hagamos mucho caso. Pues una pequeña recopilación de pros y cons de los modelos centralizados. Pues bueno, centralizado. Yo aquí destacaría el tema de los commit offline, ¿vale? En un centralizado hemos visto cuando hacemos un commit estamos haciendo una publicación en el servidor. En el repositorio local de un modelo distribuido, como en Git, cuando hacemos un commit lo hacemos en local, ¿vale? Ese commit no lo ve nadie más que nosotros hasta que nosotros lo publiquemos, ¿vale? Los modelos distribuidos, bueno, lo que hemos dicho, yo creo que permite un trabajo mucho más flexible, más colaborativo. Tenemos una copia completa del repositorio en cada máquina. Bueno, parece que todo ventajas, ¿no? Inconvenientes. Aparentemente podemos tener un workflow más complejo, ¿vale? Y efectivamente hay una pequeña curva de aprendizaje si venimos de un modelo centralizado. En la encuesta hemos visto que la mayoría es subversión a lo que estáis acostumbrados. Cambiar a Git hay que cambiar un poco el chip, ¿vale? Hay que dejar de pensar este commit en cuanto lo publique me lo ven, o hay que dejar de pensar es que hacer un branch para este hotfix que es una línea de código, paso, ¿vale? Ese chip hay que cambiarlo porque si no, no le vamos a sacar el jugo a esto, ¿no? Vamos un poquito a ver, para poder entender cómo funciona internamente Git, no ya solo como modelo distribuido, sino cómo funciona por dentro, ¿vale? Cómo guarda internamente la información. Vamos a ver un par de gráficas, ¿vale? Esto es importante llegar a este nivel de detalle porque según cómo se guarda internamente esa información nos va a permitir hacer unas operaciones u otras o adoptar un modelo de trabajo u otro, ¿vale? Y las buenas prácticas al final dependen de esto mismo, ¿no? No aplican las mismas buenas prácticas en un modelo centralizado que en uno distribuido, debido en parte a la representación interna, cómo representa esa máquina del tiempo, cómo está escrita en ficheros, ¿vale? A la hora de la verdad. Un modelo distribuido como SVN, vemos que lo que tenemos son una línea de tiempo y versiones. Cada versión se construye como un delta sobre la versión inicial, ¿vale? ¿Esto qué permite? Pues permite que los repositorios sean bastante compactos. Cada versión, cada nuevo commit que hacemos no se guarda el fichero completo, sino que se guarda un diferencial, ¿vale? Un delta con respecto al commit anterior, lo cual disminuye mucho el tamaño de los repositorios. Luego la máquina es capaz de computar esa secuencia de deltas bastante rápido para saber una versión actual en qué estado concreto del fichero referencia. ¿Cómo afecta esto a features, vamos, típicas de un control de versiones como es el branching? En el caso de SVN, la diapositiva está vacía a propósito, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existe como tal. En SVN, un branch al final, SVN solo entiende de directorios, de trees, de árboles. Entonces, ¿un branch qué es? Es una copia ligera, sí, una copia hecha a base de deltas de otro directorio, ¿vale? De hecho, ahora cuando lo veamos en la consola, veremos que para crear un branch lo que hacemos es un svn copy, ¿vale? Copiamos el commit del cual queremos hacer el branch, llamado revisión en Subversion, a la ruta donde queremos trabajar en ese branch, ¿vale? Al final es una copia que nos llevamos a otro sitio. No existe el concepto de rama como tal. Lo recalco mucho porque es importante, ¿vale? En cuanto al trabajo con branching, voy a pasar muy por encima de esto. Estos son unas citas tomadas del sitio oficial de SVN, pero vamos, básicamente un branch, sobre todo si no tenéis mucha costumbre de trabajar con control de versiones, para lo que sirve es para no ensuciar nuestra línea principal de trabajo con hotfixes concretos o con features concretos que estamos desarrollando, ¿vale? De manera colaborativa. Entonces, un workflow típico para hacer un branch en SVN es de esta manera, ¿vale? Me estoy controlando un poco el tiempo. Vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Vale. Muy bien. Vamos a ir a nuestra copia de trabajo de SVN, ¿vale? Lo primero, aquí un comando muy importante que nos va a servir para saber dónde estamos es el svninfo. El svninfo lo que nos dice para empezar es el repository root, ¿vale? ¿A qué repositorio estamos apuntando? Dicho de otra forma, cuando hacemos update o hacemos commit, ¿dónde estamos subiendo y de dónde nos estamos bajando? Como es un modelo centralizado, hemos visto que solo podemos estar conectados a un repositorio a la vez, ¿vale?
Entonces, queremos crear un branch para trabajar sin ensuciar nuestro trunk en un feature. Por ejemplo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues como hemos dicho, hacemos un svn copy, ¿vale? Decimos la ruta de origen, que sea, por ejemplo, el trunk de nuestro repositorio, y la ruta de destino, que va a ser, por ejemplo, las ramas se suelen crear por convención en un subdirectorio branches, ¿vale? Dentro de nuestro repositorio de svn, y que se va a llamar Java Hispano Branch, ¿vale? Es irónico que en un seminario de Java Hispano lo estoy poniendo todo en inglés, incluidas las slides, ¿vale? No sé, son manías. Se supone que luego lo publicas en cualquier sitio y más gente lo lee si está en inglés, ¿no? Bueno, no sé. Bien, entonces, como estamos haciendo una operación de copia, las operaciones de copia, al igual que los commits, nos piden un mensaje descriptivo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí que estamos haciendo un momentito que veo un dato, ¿vale? Branch from trunk, revision 89, ¿vale? Estoy poniendo la revisión y la rama desde la cual, o el directorio del cual hacemos la copia, porque esto a la hora de hacer un merge luego nos va a ser útil. Muy bien. Vemos que nuestro copy se ha interpretado como un commit, ¿vale? Y tal como hemos visto en la consola, lo que hemos hecho es un copy realmente entre dos URLs, ¿vale? Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una operación en nuestro servidor remoto, no hemos hecho nada todavía en nuestra copia de trabajo. De hecho, nuestro svninfo nos dice que estamos apuntando todavía aquí, no nos dice trunk, sí, el URL, ¿vale? El repositorio root es este, el URL estamos apuntando a trunk todavía, ¿vale? Entonces, para apuntar a branch podemos hacer varias cosas. Hay gente que le gusta crearse otro directorio aparte y hacer un checkout de ese branch para no ensuciar su copia, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer más sencillo y vamos a hacer lo que se llama un svn switch y vamos a coger esta ruta, que es nuestro branch, y nos lo vamos a traer a nuestro local, ¿vale? Perdón, sí. Estamos trabajando con un remoto con URLs, así, ¿vale? Muy bien, nos dice que estamos en la revisión que hemos comiteado antes. Si hacemos un svninfo, lo corroboramos, ¿ves? Ahora ya nuestra URL no apunta a trunk, sino que apunta al branch, ¿vale? Entonces imaginemos que añadimos aquí un nuevo fichero que se llama así, ¿vale? Y que tiene como contenido esto. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es un svnadd de nuestro fichero, ¿vale? Comprobamos, está añadido, ¿vale? El commit tmp es porque antes he abortado el b, ¿vale? Guarda el mensaje de commit que tenía, te lo guarda aquí por si quieres reutilizarlo luego. Entonces, ahora hacemos un commit de esto. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra copia de trabajo limpia, ¿vale? He dicho nuestra copia de trabajo limpia. Vale. Muy bien. Hemos hecho una copia, hemos hecho un branch y hemos añadido un fichero al branch, ¿vale? Entonces, ahora esto no tendría gracia si no pudiéramos hacer un merge, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un switch. Vamos a devolver nuestra copia de trabajo, perdón, ¿vale? La vamos a traer al trunk nuevamente, ¿vale? ¿Qué nos ha dicho? Que se ha borrado el fichero nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos ido a unar a otra copia, a otro directorio del svn que no tiene ese fichero. Hacer aquí un cambio de ramas es una operación destructiva, ¿vale? Una nota también importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos el merge? Con el comando svnmerge nos vamos a nuestra rama, que se llamaba... ¿Alguien se acuerda? Java Hispano Branch, ¿verdad? Vale. ¿Vale? Se nos añade un fichero que antes se nos había borrado, que es el de esta rama, ¿vale? Uy, no, perdón, patinazo. No. Se nos ha añadido el fichero que hemos añadido en la otra rama, ¿vale? Y ya están las dos juntas en la revisión 93, ¿vale?
Bueno, esto es básicamente un branch y un merge en Subversion. ¿Cuántos habéis hecho esto antes? ¿En consola o con...? Apabullante mayoría, vale. Me podía haber ahorrado esto, ¿no? Entonces... Vale. A ver, ¿esto qué es? Esto es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Es un poco el flujo de trabajo que hemos hecho para el workflow típico, el branch y el merge, ¿vale? Muy bien. Entonces, volviendo un poquito a lo que es la representación interna de los datos en SVN, yo me quedaría como sumario, como resumen, con lo que está en negrita, ¿vale? Un branch es una copia, ¿vale? El repositorio es lo importante, las revisiones son deltas, es una línea temporal, un ID secuencial para cada commit. ¿Por qué? Porque al ser un servidor centralizado todo pasa por ahí, entonces pues con hacer un secuencial no hay problemas, ¿vale? Entonces, inconvenientes que puede tener este modelo, ¿vale? Sí se pueden considerar inconvenientes, a lo mejor en determinados casos no lo son. Solo podemos tener un repositorio remoto, ¿vale? No podemos colaborar más que con un repositorio remoto. Si queremos compartir código con un compañero, tenemos que hacerlo a través de ese servidor que todo el mundo ve, lo cual nos puede complicar la configuración de permisos, de bueno o no, o todo el mundo ve esto ya, justos hay colores, ¿no? Pero no te da la flexibilidad de poder tener varios remotos, de poder añadirlos, quitarlos, incluir nuevos según el equipo crece, etcétera, ¿no? Más desventajas, recordemos el procedimiento, ¿no? El procedimiento para hacer el branch y el merge en SVN, pues tenía varios pasos, hay que hacer la copia, hay que hacer el switch, hay que hacer los commits, hacer el switch otra vez, hacer el merge, ¿vale? Bueno, en principio, no sé a vosotros, a mí normalmente esto me da bastante pereza. No leo las caras. ¿Alguien también le da pereza hacer un branch en SVN? ¿Mucha? ¿Alguien le da poca pereza? Sí, bien, gente currante, sí señor. Vale, bueno, vamos rápidamente, ¿vale? A hacer algo parecido en Git. Vamos a hacer algo parecido en Git para ver cómo funcionaría esto en un sistema distribuido, ¿no? ¿Cuántos lo habéis hecho en Git antes? Por ahorrármelo, más que nada. Vaya por Dios. He empezado al revés las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a nuestra copia de Git, ¿vale? A nuestro Git repo, por ejemplo. Vamos a ir a este, ¿vale? A este de aquí. Nos hemos creado... Perfecto. Entonces vamos a añadir aquí un fichero. ¿Vale? Muy sencillito. Muy bien. Entonces, para que podamos entender un poquito esto, ¿vale? Voy a adelantar brevemente a esta slide, ¿vale? En un sistema centralizado en Subversion habíamos visto que nosotros teníamos en nuestra copia de trabajo, al añadir un fichero, ese fichero no estaba traqueado, hacíamos una ADD, se traqueaba, hacíamos un commit, se subía y a partir de ahí estaba traqueado y las modificaciones se veían como marcadas, ¿vale? En Git es algo muy parecido, con la diferencia de que tenemos un estado intermedio que es este, ¿vale? ¿Se ve el puntero del ratón? Sí. Staged, ¿qué es esto? ¿Vale? Es un estado nuevo que no teníamos en Subversion. Git tiene un área que llaman index o staging area, traducido como índice, ¿vale? En la que nosotros podemos, es una especie de caché de primer nivel, por poner una comparación, en la que podemos ir guardando cambios que vamos haciendo en nuestra copia de trabajo y que queremos que vayan en el siguiente commit, ¿vale? Esto, en un principio dices, pues qué rollo, ¿no? Tener que hacer 2 pasos en vez de 1. Bueno, nos da cierta flexibilidad. Git permite definir alias, ¿vale? Que si no queremos trabajar con el index, con el staging area, podemos saltárnosla y hacer los commits igual que en SVN. Normalmente no merece la pena hacerlo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nosotros según añadimos un fichero, ¿vale? Con el comando git status, análogo al otro, vemos que nos sale, nos dice que estamos en el branch master. Bueno, curioso, nos dice que estamos en un branch. En Git existen los branches. Sí, efectivamente, en Subversion son copias, en Git tienen entidad propia, ¿vale? Que está en rojo significa que no está traqueado. Para que esté traqueado, hacemos igualmente una ADD, ¿vale? Una copia. De momento Git no aporta mucho, ¿verdad? Nos lo ha añadido, ¿vale? Está en verde. ¿Qué significa que está en verde? Que está en el staging area, está en el índice, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros lo modificamos antes de hacer commit? Si lo modificamos antes de hacer commit,
Hoy va. Nos dice que está en el staging area y que está modificado en la working copy, ¿vale? El verde index, el rojo working copy. Sorprendente, ¿no? Queremos averiguar, imaginemos, queremos averiguar lo que va a ir en nuestro próximo commit, ¿vale? No me voy a extender mucho en comandos, pero para que veamos que en nuestro próximo commit no va a ir todo, ¿vale? Con este comando, que no voy a entrar en detalles, nos dice, nos da un diff de lo que es, nos compara este fichero en lo que es el grafo de commits con el staging area, ¿vale? Y nos dice, vas a añadir la línea hello. Sin embargo, si hacemos un cat del fichero, vemos que tiene 2 líneas, ¿vale? Dicho de otra manera, en el index está el fichero según lo añadimos la primera vez, con la primera línea, y la modificación que hemos hecho después no está en el index. Por tanto, si hacemos commit de ella, ese cambio no pasa al repositorio. Para que pase, tenemos que volver a hacer un add, ¿vale? Y entonces ya tenemos el fichero en el staging area, ¿vale? El div nos dice que se añaden las 2 líneas. El commit se hace así, ¿vale? Así de fácil. Lo que hace es pasarnos lo que está en el index a un commit. Muy bien. Entonces, queremos crear ahora un branch, ¿vale? Para trabajar en un feature nuevo. En Git, no me voy a extender los comandos, ¿vale? Pero conceptualmente es tan sencillo como una cosa así. Vamos a llamarlo B1 a nuestro branch, ¿vale? Automáticamente nos ha creado un branch, ¿vale? Y nos ha hecho un checkout, que significa que ahora estamos en el branch 1. Si hacemos un status nos lo dice, ¿vale? Si añadimos un nuevo fichero, no me esmero mucho en lo de las mayúsculas, ¿vale? Abrevio aquí, fichero nuevo, abreviamos aquí también con fichero en el index, commit, ¿vale? Imaginemos ahora que queremos hacer el merge. Hacemos un checkout al branch de antes, que es master, y hacemos algo tan sencillo como merge B1. ¿Vale? Eso ha sido el mismo flujo de trabajo que hemos visto en SVN en Git. Lo hemos hecho todo en local, hemos creado el branch en local, hemos hecho el commit y el merge en local, y todavía nadie ha visto nada, ¿vale? Estamos solo en nuestro repositorio. Para que lo vieran tendríamos que hacer esto, ¿vale? ¿Qué pasa si hacemos esto en este repositorio? Que como solo tenemos un remote, porque solo habíamos configurado uno, no hace falta ni que indiquemos a cuál queremos hacer el push, ¿vale? Lo hace a origin. ¿Qué pasa si tenemos 2? Tendríamos que indicarlo, decir, oye, tengo varios remotes configurados, ¿a cuál quieres que suba esto? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro? ¿Os parece un flujo más complicado de trabajo, más potente, más flexible? Bueno, a ver, preguntas una a una. ¿A quién le ha gustado este flujo de trabajo? ¿Y de los que les ha gustado, cuántos lo conocían ya? Vale. Muy bien, ¿cómo representa internamente Git esto? ¿Vale? SVN habíamos dicho que eran... ¿Qué pasa, Racho? Nada. No, es que esta vez yo tiendo mucho a leer las caras porque me transmiten información. Lo que pasa que hoy, no sé por qué, pero veo mentes en blanco. Ah, ya sé, estáis pensando en el branching de SVN. Claro, la diapositiva estaba en blanco, ¿no? Bueno, no, que no estamos haciendo numeritos de mentalista. Git internamente, ¿cómo representa la información? A través de una estructura matemática, me pongo académico, que estamos en una universidad, que se llama Directed Acyclic Graph, ¿vale? Si queréis leer sobre ello, ahí tenéis un artículo muy interesante, ¿vale? Bueno, esto viene a ser una representación de lo que acabamos de hacer en la consola, ¿vale? Internamente, este grafo acíclico, ¿vale? Que al final un grafo acíclico es un grafo, son nodos y rayitas entre los nodos, está representado por estos nodos, son fundamentalmente trees, ¿vale? Que referencian uno o varios, o bien trees o bien blobs. Los blobs representan ficheros, los trees estructuras de directorios, ¿vale? ¿Qué es un commit en esta estructura? Un commit es un puntero a un tree, ¿vale?
Aquí tenemos otra representación de esto mismo, ¿vale? Git asigna un identificador único basado en un digest SHA1, ¿vale? Porque al ser un sistema distribuido no centralizado, ya todos los commits, cada uno lo hace en su máquina y no tienen por qué, no son secuenciales a través del mismo canuto, ¿vale? Entonces, la probabilidad de colisión, si no se hace un algoritmo bastante más sofisticado, es grande. Otra representación, los commits son punteros, o sea, no punteros no de vanguardistas, sino que apuntan a... ¿Vale? Si queréis más detalles de cómo se almacena esto en disco, pues aquí tenéis un articulito. Como las slides están colgadas, voy deprisa, ¿vale? Más de lo mismo, ¿vale? Entonces, resumiendo, la representación interna de la información en Git no son deltas, son snapshots completos, ¿vale? Esto es porque me he pasado slides, ¿verdad? Sí, me he pasado alguna. Vale, me había pasado esta nada más. En Git hemos dicho que cada máquina tiene una copia completa del repositorio. Entonces, lo que no se almacena como delta, sino como snapshots, ¿no? Me diréis que ineficiente, ¿no? Tener un snapshot de cada commit. Bueno, se comprimen, ¿vale? O sea, al final es cierto que el directorio.git acaba creciendo bastante, pero está comprimido y como suele ser texto, no meter texto es mala práctica, pues no suele ocupar mucho, ¿vale? Aún así no suele ocupar mucho. ¿Vale? ¿Qué es un branch? ¿Vale? Porque hemos visto un commit es un puntero a un nodo del grafo. ¿Un branch qué es? Es un puntero a un commit, ¿vale? ¿Qué es el head? El head es un puntero a un branch. Os hacéis la esquemita en la cabeza, ¿no? No lo tengo pintado porque es que me superaba pintar esto, pero el tema es, mi head es donde estoy ahora mismo trabajando. Por defecto, si estoy en un branch, mi head apunta a un branch, mi branch a su vez apunta a un commit, y mi commit apunta a un tree, que a su vez apunta a otros trees y a ficheros y a blobs, ¿vale? Cosas de casa, comedia de situación. Entonces, esto es importante porque nosotros en Git lo que vamos a manejar, para manejar branches y demás, lo que vamos a manejar son los punteros head y los de cada branch, ¿vale? Hay comandos para poder mover el head y mover los branches, ¿vale? De forma que nosotros en cualquier momento borrar un branch, ¿qué va a ser? Borrar un puntero. Crear un branch, ¿qué va a ser? Crear un puntero. Mover de sitio un branch, ¿qué va a ser? Mover un puntero de un commit a otro. Empezar a trabajar en un commit distinto, ¿qué es? Mover el head de donde esté apuntando al commit que queramos. Si ese commit es otro branch, será moverlo al branch que a su vez apunta al commit. Si queremos trabajar fuera de un branch, podemos. En Subversion trabajábamos siempre en un directorio. Aquí podemos tener lo que se llama un headless branch, o sea, un detached head, voy con los términos en inglés, un detached head, ¿vale? Que apunta a un commit, pero no apunta a un branch. Y a partir de ese detached head podemos hacer más commits, ¿vale? Y al final de esos commits podemos crear un branch, con lo cual, en fin, la flexibilidad es muy grande, ¿no? ¿Vale? Entonces, resumiendo, SVN no tiene branches, ¿vale? Este punto es importante, ¿vale? No sé si habéis tenido experiencia, pero cuando en un branch en Subversion creas un fichero, lo modificas y en otro branch lo borras, problema, ¿vale? Resulta que has borrado algo que alguien ha modificado. Al hacer el merge, ¿qué pasa, no? Bueno, todos sabemos lo que pasa. Eso, ¿vale? Una cosa buena que tiene Git es que, como se maneja con punteros, un merge no es más al final que llevar un puntero hacia otro. O sea, hacer converger dos punteros que apuntan a dos commits distintos, ¿vale? ¿Qué ocurre si en el grafo uno de los commits está debajo del otro? Es lo que se llama un fast forward, ¿vale? Un fast forward, ¿qué es? Mi branch está más arriba en los commits, pero la línea histórica en el tiempo de mis ficheros es la misma. Con lo cual, si yo hago un merge de esta rama en esta, el puntero me hace y se me coloca en el mismo sitio, ¿vale? Si hay divergencias, pero esas divergencias no causan conflictos, ¿qué es lo que hace Git? Crea un nuevo commit y hace que los dos punteros apunten ahí, ¿vale? Trivial. Si hay conflictos, me los marca, los resuelvo y lo mismo, ¿vale? Este modelo de punteros lo que nos permite es poder trabajar. Esto es de un proyecto real, no me lo estoy inventando. Es un proyecto real en el que trabajamos durante 11 meses con Git y en el que llegamos a tener en uno de los 5 repositorios del proyecto este modelo de branching, ¿vale?
cada branch pues había un master donde estaba nuestro código en producción, un develop donde íbamos desarrollando nuevas características, un hotfix donde íbamos metiendo fix que salían del código en producción. Así que evitamos que el evolutivo se mezcle con el correctivo, ¿vale? En Subversion normalmente nos da pereza crear un branch para eso si es una línea de código. Con lo cual al final, ahí va, si es que había metido 3 clases más, ahí va. Que este evolutivo inyecta un error en el correctivo, ahí va, que lo ha visto el cliente. Joder, esto funcionaba, cabreos. ¿Cuántos habéis tenido esta experiencia? ¿Vale? Con Git se puede evitar. En serio, soy testigo, estoy evangelizando. No me quiero posicionar, ¿vale? Con Git se puede tener este modelo de branching sin demasiados problemas, trabajar con él, ¿vale? Bueno, adicionalmente a esto nos permite una integración fácil con SVN a través de un plugin, ¿vale? Que es el Git SVN. Imaginemos que tenemos un proyecto en SVN, nos ha gustado Git y queremos migrar, ¿vale? ¿Cómo conservamos nuestra historia de commits? Hay un comando para ello, ¿vale? No está dentro del alcance de este seminario, pero que sepamos que la migración, teniendo ciertas cosas en cuenta, es más o menos sencilla. Incluso trabajar en local con Git y en remoto con SVN si el cliente nos obliga. O sea, se pueden hacer cosillas sin permiso chulas, ¿no? Basándonos en el hecho de que nuestro repositorio es local y no tiene por qué verlo nadie. Bueno, aquí hay una diapo con algunos recursos interesantes, ¿vale? Y me queda algo de tiempo para hacer algún ejemplo más, ¿vale? De cosas que se puede hacer con Git. No más de 10 minutitos, ¿vale? Vamos, Ana, ¿vamos bien? ¿Vamos muy bien? ¿Sí? ¡Wow! Vale, entonces, ahora déjame pensar a ver qué hacemos con Git que mole, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito lo que hemos hecho, ¿vale? El historial de commits que llevamos, ¿vale? No me voy a extender, igual que tenemos en SVN un comando que es svnlog, ¿vale? En Git tenemos también un comando gitlog, altamente configurable, ¿vale? Yo tengo definido un alias, lg, para que nos lo muestre así de bonito, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que tenemos 2 commits, ¿verdad? No nos engaña, tenemos 2 commits, y uno de ellos tiene tiene varios punteros apuntando a él, ¿vale? ¿Qué punteros son esos? Tenemos el head, por ejemplo, el head, que es donde estamos trabajando, nuestra working copy, el estado en el que está apuntando a su vez a master y a B1. ¿Por qué? Porque las 2 branch están en el mismo commit. Hemos hecho un merge y han convergido, ¿vale? También vemos que tiene otro puntero ahí que es origin master. ¿Eso qué es? Que en nuestro remoto origin, la rama master también está en este commit, ¿vale? Imaginemos, porque esto no lo hemos hecho antes, que ahora desde el otro repositorio, ¿vale? Que vamos a ver si me acuerdo dónde estaba. El otro, el local git repo, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en aquí, vale, el local git repo es el que tenía los 2 remotos, ¿verdad? Sí, bueno, ahora lo vemos. Vamos a ver cuántos remotos tiene esto. Vale, tenemos 2, perfecto. Entonces, aquí, si intentamos ver el log de los commits, nos dice que fatal. Fatal, ¿por qué? Porque no hay commits. ¿Vale? Es así de maleducado el chico, ¿qué le vamos a hacer? Joder, nos dice fatal, pues bueno. Entonces, para aquí, nosotros no solamente podemos hacer upload, download, lo que sería push, pull, ¿vale? En comandos de Git, sino que podemos también hacer algo que es miro pero sin tocar, ¿vale? Eso se llama fetch. Si hacemos un git fetch y le ponemos, por ejemplo, el share remote, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice el fetch? Nos dice que en el remoto se ha creado un nuevo branch que es B1, ¿vale? Y que además el master tiene nuevos commits. Si después del fetch hacemos un status, lo vemos de otra manera, ¿no? Bueno, no lo vemos de otra manera, perdón, porque no hemos hecho aquí ningún commit todavía, ¿vale? Pero imaginemos que hacemos uno. Vamos a hacer un commit de un fichero. Estoy aquí rizando el rizo. Al final va a salir mal, ya verás. Nos damos la castaña. Bueno, no me voy a complicar. Contenido así, ¿vale? Hacemos el add. Perdón, quería hacer esto. Y vamos a hacer el commit. Y le vamos a pasar el mensaje inline. Por ejemplo, ¿vale? Aquí ya tenemos un commit y el git status que nos dice. Esto es algo que vamos a ver
con frecuencia, ¿vale?, cuando trabajamos con remotos en Git, ¿vale? Lo que nos ha hecho es el pull. Nuestro primer commit estaba en local nada más. Al hacer el pull ha hecho un merge, ¿vale? Ha visto que los ficheros eran distintos y entonces lo que ha hecho es añadir el que hemos añadido arriba y el que habíamos añadido en local, ¿vale? Pues un poco así es como se trabaja en Git, ¿no? Si quisiéramos hacerlo con otro, ahora imaginemos que queremos este commit llevárnoslo a este otro remote de aquí, ¿no? A este, por ejemplo. Pues podemos hacer un push y le decimos que le hacemos el push a local remote de la rama master, ¿vale? Nos da un error porque, ¿vale?, generaríamos algún tipo de inconsistencia, ¿vale? Tiene un control de inconsistencias muy bueno Git, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser un sistema distribuido y hacer cada uno lo que le da la gana en su máquina y poder ser un equipo muy grande, puede pasar casi cualquier cosa. Entonces cualquier maniobra que pueda de alguna manera corromper nuestro repositorio nos la va a bloquear. Vamos a ver si nos deja hacer el push. En share a master. No quería hacerlo a share, ¿verdad? Quería hacerlo a local remote. Seguramente pase lo mismo, ¿vale? Porque esto debe ser por el hecho de tener un commit en local totalmente desconectado de un remote, puede darnos problemas, ¿vale? Podría darnos problemas. Si lo hacemos probablemente en otro repositorio, bueno, la idea queda clara, ¿no? El tema es que podemos hacer el push a cualquier remoto y compartirlo con quien queramos. Incluso en una carpeta compartida en Dropbox con un compañero de equipo, ¿vale? Y tener branches, distintos niveles de visibilidad y no publicar a lo mejor experimentos o features, el típico labs, ¿no?, de nuestro proyecto, tenerlo en un repo distinto, lo que queramos, ¿vale? En principio esto es todo lo que habría que comentar, centrados en lo que es el tema del seminario, ¿no? Comparar los dos sistemas de control de versiones, lo que es un modelo centralizado versus distribuido, y un poco el flujo básico de trabajo en ambos y coger un feeling de cómo funciona. Entonces, si os parece, abrimos aquí el debate y vemos respondemos a la pregunta, ¿no? No sé, ¿alguien quiere intervenir? Permisos sobre ramas y tal se pueden dar, de solo lectura, solo escritura, propietario. Sobre ramas, bien, para esto... Sobre ramas, sobre código head, o sea, sobre el troncal. Bien, sobre repositorios sí, ¿vale? Nosotros, para crear un repositorio, ya habéis visto cómo lo hemos hecho. O sea, un comando y punto pelota. Si eso, al final, como es un directorio, si lo que hacemos es compartirlo en una máquina por SSH, toda la seguridad de acceso a ese repositorio se puede controlar por sistemas por SSH, ¿vale? Pero es decir, él mismo no lo tiene. Sí, existen muchas herramientas construidas sobre Git para administrar accesos y permisos. Pues tienes Gitosis, tienes de pago también, SCM Manager, que es open source, tienes muchas que se integran no solo con Git, sino también con Subversion, y dan una visión unificada y ya te permite establecer, incluso integrar con un LDAP y decir, para este usuario, este repo es accesible, este no. A nivel de branch ya no te sé decir si llega tan fino. Otra pregunta, ¿etiquetas o marcas se pueden hacer rápidas y fáciles? Fácil, rápida, sencillo e indoloro. Por ejemplo, no estamos en un repositorio, efectivamente, voy a hacer una para que lo veáis, ¿vale? Se hace muy rápido. Por ejemplo, en este repositorio, ¿vale? Tenemos aquí esto, tenemos un commit. Imaginemos que queremos hacer una marca o tag en este commit de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque este, pues, este primero, que es el que queremos que suba a producción, ¿vale? Y tag, ¿vale? El -a, bueno, no me meto en el detalle de los tipos de tag, se puede crear los tipos de tag ligeros y pesados en función de que queramos que sean en sí mismos un nodo del grafo o solo un puntero, ¿no? Lo hacemos este commit y con un mensaje que diga ¿vale? ¿Aparece un puntero más? ¿No? ¿No aparece? ¿Cómo que no aparece? Vamos a ver si aparece aquí.
hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vale. Vale. Bueno, es que había cambiado de orden los parámetros, ¿vale? Pero bueno, veis que ha aparecido esto como un puntero más, ¿vale? Con el comando git tag hacemos tags del commit que queramos, no solamente de un branch o de nuestro head, sino que podemos taggar cualquier commit del grafo, y no es más que un puntero más. A partir de ahí recuperar el tag es hacer un checkout al tag. O sea, realmente el tag se hace sobre el commit directamente, con lo cual ya la foto la tienes, apuntas a ese commit y a correr. Claro. Si lo quieres hacer sobre un branch, lo haces sobre el puntero que es el branch, que a su vez apunta al commit, y si lo quieres hacer sobre el head, sobre el head. En teoría acíclicos es posible, pero aquí no sé si es. Yo puedo ir a un commit del pasado y meter un commit intermedio en una ristra apuntado por un head y meter un commit retroactivo. Teóricamente sí. Ahora, hay quien tiene huevos a hacer ese tipo de cosas ahora luego que los merge no hay conflictos y no se nos... Vale. No sé si tiene mucho sentido a la hora de hacer control de versiones, pero desde el punto de vista teórico Git es un DAG. Es un grafo acíclico y todo lo que permita el modelo matemático de Git lo permite. ¿Vale? Inicialmente incluso no se pensó... Todos los comandos que hemos visto son comandos, por así decir, de alto nivel, ¿vale? Pero por debajo Git lo que lleva es una implementación de un file system. Yo no me acuerdo ahora el nombre. Y tiene comandos de bajo nivel que te permite incluso hacer un cat de los blobs, de los nodos físicos y ver qué contenido tienen una vez descomprimidos. Por encima de eso se ha construido toda la capa de alto nivel de control de versiones, pero realmente por debajo es un DAG. O sea que teóricamente se puede, pero no sé si tiene mucho sentido. ¿Más cosas, comentarios? ¿Sería posible hacer un pull o un clone de un directorio concreto o fichero concreto sin descargarse todo el histórico de todo el código entero? No, el clon va a nivel de repositorio, ¿vale? Si hacemos un LA aquí, listamos el contenido de este repositorio de Git, es que tiene esta carpetita. El clon lo que hace es traerse esa carpeta. Entonces el clon siempre trae el repositorio completo. Entonces convendría trabajar con proyectos pequeños, por ejemplo, si quiere tener por ejemplo un proyecto con cientos de carpetas y demás, no convendría de esta manera, porque por ejemplo si trabajas y estás por ejemplo 2 años trabajando con él, si te quieres hacer un clon te obliga a descargarte todo y todo el histórico, no convendría. Ahí lo que se suele hacer es hacer varios repositorios, ¿vale? Nosotros en el proyecto que os comenté antes de tantas ramitas por ahí, teníamos 5 repositorios distintos, un poco divididos por capas según las que tenía la aplicación. De todas maneras Git es bastante eficiente, ¿vale? Conozco experiencias de gente que ha migrado de su versión a Git y hay muchas operaciones que en su versión tardaban bastante en hacerse a nivel de servidor y en Git eran muy rápidas. O sea, está muy optimizado, realmente el repositorio va muy comprimido y el proyecto este era de 11 meses de código, creo que teníamos varios cientos de megas, pero incluyendo algunas dependencias. Vamos, que al final el repositorio tampoco pesaba tanto, y hacer un clon total era bastante rápido. Entonces, bueno, no se me ha planteado el problema, no te puedo decir, pero así por olfato yo diría que tampoco debería ser un problema muy grande. Hay que tener en cuenta también que el kernel de Linux se está desarrollando bajo Git. Entonces no sé cuántos repositorios tendrá, ¿no? Pero seguro que años de trabajo y líneas de código tiene muchas. Entonces imagino que no lo hará mal. De momento han sido todo preguntas, ¿no? Otra pregunta. Otra. ¿Algún plugin para Eclipse? Sí. Egit. Se escribe así. ¿Vale? Hasta la versión 4 que salió hace unos 3-4 meses daba bastante pena. Ahora ha mejorado mucho. De todas maneras, es importante para... ¿Habéis visto en Subversion? Normalmente nadie trabaja con consola. ¿Alguien trabaja con consola en Subversion? Con 2 juegos, sí señor. Entonces no me cayó la boca, ¿no? Pero o sea, normalmente usamos algún tipo de herramienta, ¿no? Sobre todo para tema de Merge y Branch. Yo he querido ir a consola para ir a los conceptos, ¿vale? Si queremos aprender bien algo, normalmente empezamos con la pantalla negra.
para aprender bien los conceptos. Entonces, sí que hay muchas herramientas. El plugin este de Eclipse ahora funciona bastante mejor, bastante estable. La que más me gusta a mí personalmente de todas que he probado es esta de Alex Ostri, que es de Atlassian, que inicialmente estaba solo para Mac, pero hace un par de meses salió una beta para Windows ya. Y es la mejor que he probado hasta el momento. No quiere decir que sea la mejor, pero a mí me gusta mucho. Es muy clara y permite muchas cosas. Hay cosas para las que sí o sí acabas bajando la consola. No tienes que arremangarte y meterte en el fango. La consola es insustituible. Pero bueno, para el 98% del trabajo diario, pues más cómoda siempre. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de compactar commits y consolidarlos en subcommits más? Sí. No sé si es esto lo estamos dando, voy a responderlo a ver si responde la pregunta. ¿Vale? Como nuestro repositorio es local, ¿vale? Y solo se publica cuando hacemos push, aquí pasa como en las series estas frikis que la historia del tiempo puede cambiar, lo que ha pasado puede no haber pasado, si pasa de otra manera, ¿no? O sea, tú puedes en tu repositorio local cambiar la historia de tus commits, puedes cambiar el orden, dividir un commit en varios, hacer que varios commits sean uno, hacer que incluso varias ramas acaben en una misma siguiendo una línea temporal que antes divergía. Todo eso lo puedes hacer, hay herramientas para hacer el repositorio local, ¿vale? El comando git rebase, en su modo interactivo, te permite hacer todo esto. No sé si a tu pregunta. Sí, justamente porque estaba pensando en que a veces, aunque sea local, aunque vaya localizado, verticalizado el desarrollo de uno mismo, él podría hacer ramas, probar cosas más independientes y luego consolidar en un repositorio, y esto es lo que luego se sube. Ya consolidado con los tests ha pasado muy eso. Es una buena práctica, porque si no el árbol puede acabar como hemos visto en la slide. Sí, eso, sí. De hecho, nosotros hacíamos match en vez de rebase y por eso pasaba eso, ¿no? No tiene por qué ser tan infernal. Efectivamente, cuando tenemos varias ramas de trabajo y todas acaban confluyendo en algo que todavía no se ha publicado, pues qué interés tiene al que va a bajarse eso, que por debajo tú hayas hecho 5 ramas intentando cosas locas por medio. Pues haces un rebase, lo unes todo en una, subes esa una y todo queda lineal. Es una buena práctica. Hay gente que dice en Twitter además que el git rebase es el comando que usas para que el grafo no sea una basura ilegible. Ganas de sentido. Más preguntas, más dudas, más... no se ha abierto el debate todavía. Una pregunta ahora. Me ha parecido entender que has dicho que no recomendabas meter archivos que no sean de texto. Sí, eso creo que es una buena práctica general a cualquier CVS, ¿no? Pues que pierdes un poco, o sea, el proyecto cuando trabajas de un CVS no está completo, ¿no? Si los estáticos al final. ¿Si los, perdona? Si los archivos estáticos, imágenes, etc. Ah, bueno, sí, pero eso... Vale, bien. Yo me refería a dependencias. Ah, vale. A módulos, a ficheros Java, Java o a módulos Python. Ah, vale. No, pero sí, en recursos estáticos está bien que estén versionados. Claro. Tú puedes tener un GIF versión 1 y versión 2. Venga, un poquito de debate, ¿no? A ver, no sé, como... dejamos más. A nivel empresarial, ¿cómo se suele organizar los repositorios de memoria? Está bien que se distribuido, pero alguien tiene que mantener la certeza de que no se va a perder nada. Suele haber un brazo central. ¿Cuál es la política de gestión? Gustos colores, ¿vale? Git lo que nos da es una caja de herramientas. Entonces nosotros vamos con la cajita y según lo que queramos, el ejemplo que quieras apretar, coges la llave que quieras. Cada empresa tiene su necesidad y eso pues no hay buenas prácticas, eso sí, hay buenas prácticas definidas. No sé si habéis... ¿Cuántos han oído hablar de Git Flow? Tenía que haber empezado por ahí el seminario. Porque en serio, no he puesto esa slide. Vale, no sé si hay alguna lista o algo de este... Bueno, cuando se publique paso también un enlace, ¿vale? Para que os lo envíen, que es artículos sobre buenas prácticas con Git, ¿vale? Porque hemos visto toda esta flexibilidad que nos da el tema de que haya punteros, de que existan branches, de que podamos reescribir la historia. Todo esto, al final, es una potencia grande. Las puertas para liar la parda son infinitas. Entonces, efectivamente hay buenas prácticas definidas y me gustaría pasar esos artículos que te dicen normalmente lo que tienes es una rama un branch master para tu código en producción y luego una branch develop para
lo que es el evolutivo y luego hotfixes en branches separados, una serie de buenas prácticas, ¿no? De recomendaciones. Respetando eso, que creo que sí es básico y funciona muy bien, lo podemos usar como que la empresa lo usara como quiera. Yo la experiencia que tengo es que al final es que no tengo experiencia. No sé, tampoco he trabajado en suficientes proyectos en Git con distintos clientes como para haber visto muchos modelos. ¿Más preguntas? ¿Conoces alguna experiencia de utilizar Git, por ejemplo, los desarrolladores y que luego se esté subiendo su versión? O sea, que la empresa te obligue a utilizar SVN. Siempre hay clientes que sí, que subcontratan el proyecto, pero el código lo quieren ellos en su subversión y tienen subversión. Y entonces, sí, yo padezco eso. Entonces, me obligan a hacer subversión, entonces lo que hago es que nadie se entere. Uso Git en local. Entonces, yo lo que hago es, pues hago mis branches, hago mis manejos, tal, al final hago un rebase, una única rama y con Git branch, vale, a la subversión. Entonces, conozco problemas. ¿Sí? ¿Nacho? ¿Querías decir algo? Que no. Perdona que no me sepa los nombres de todos. A ver, vamos a ver, por encender un poquito el debate. ¿Os gusta Git? ¿No os gusta Git? De los que no lo conocíais, los que lo conocíais, ¿alguno lo odiaba especialmente? Eso es que no está Pedro. Este me lo sacaba de los cabos, bueno, nadie lo odia. De los que no lo conocíais, ¿os ha gustado? ¿A cuántos os ha gustado? Bueno, no está mal. De los que habéis contestado la encuesta que el siguiente repo que utilizaríais sería Subversion porque es el que estoy acostumbrado, ¿cuántos cambiaríais la respuesta? No nos ha picado mucho la curiosidad. Bueno, vamos haciendo un poquito el debate. Entonces, ¿en qué situaciones, no sé, alguien se anima a decir en qué situaciones usaría, por ejemplo, Git en lugar de Subversion? ¿Alguien usaría Git en lugar de Subversion en alguna situación? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguna razón? Es una varita mágica. Cuando yo pasé a Git hace 6 meses, y de tener todos los problemas de 10, 12 desarrolladores tirando el mismo código, de pasarte todo el día haciendo análisis, a que todo sea sencillo, puedas solucionar cualquier problema, puedas volver atrás en el tiempo, puedas tener 200 ramas simultáneamente y mezclarlas al día siguiente. Es magia. Sí, es algo increíble. ¡Wow! Me da testimonio. Nadie está haciendo anuncio de detergente. La verdad que lo avalo la tesis. Desde que has empezado a hablar, ando dando vueltas a qué me aportaría Git en mi trabajo, si lo sustituyo por Subversion. No tengo claro cómo haría una cosa, aunque intuyo que me puede ayudar. Es lo típico, tú tienes que corregir un hotfix, lo que has dicho, estás buscando cómo corregir algo y te vas encontrando un montón de mierda, un montón de basura, que como ya estás ahí, pues la cambias. Pero claro, eso en Subversion no lo quieres hacer porque si lo cambias y te pones a refactorizar 5 o 6 clases, cuando tienes que meter una línea de código y haces commit de eso, y el refactor que has hecho pues no va del todo fino, pues la puedes liar en producción. Entonces claro, tienes que abrir la rama, hacer el switch, hacer el refactor, subir eso, hacer commit a la rama y luego tocar tu hotfix. Eso en Git intuyo que me debería de ayudar. Lo que no tengo claro es cómo, ¿no? Es cómo. ¿Sabes de los que usaban Subversion en consola? Sí. Porque entonces cuadrados al cuadrado, macho. Porque es para no ser una rama con el Subversion. Pues el secreto está en index, stage in area, ¿vale? Tú el commit lo haces de lo que está en tu index. Imagínate que, como tú dices, te encuentras un montón de mierda y vas refactorizando y cambiando cosas. Pero lo que quieres al final, lo que suba, es tu hotfix. Añades solo tu hotfix al index y haces commit. Y mágicamente lo que va en tu commit es el index, ¿vale? Luego, como todo lo que queda fuera del index, ¿vale? En ese caso, lo que puedes hacer es añadirlo en ese momento, una vez has hecho commit del hotfix individual, ¿vale? Lo añades al index a su vez, haces commit de eso
¿vale? Perdón, rebobino un poquito. Vamos a tener en mente este grafo, ¿vale? No sé si este se vería, bueno, no se ve muy bien, ¿no? A ver, hagamos un esfuerzo de visualización, ojos cerrados, pensemos en el grafo, ¿vale? En el grafo tenemos, por un lado, nuestra rama con el back, nuestra rama donde vamos a meter el hotfix y donde a su vez hemos metido en la working copy todo el refactor. Añadimos al index nuestro backfix y hacemos commit, ¿vale? Visualizamos un nuevo nodo en el grafo a la derecha. Bien. Nuestro get apunta a ese commit, ¿vale? Entonces, ahora añadimos al index los otros cambios, ¿vale? Y efectivamente hacemos otro commit. Bien, sí, hacemos otro commit, ¿vale? Visualizamos nuestro head, nuestra rama y nuestro commit más arriba. Bien. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, a partir de ese commit, creamos otro branch, otro puntero, ¿vale? Y el puntero de la rama anterior, la del backfix, lo movemos un commit para atrás. Con lo cual tenemos el hotfix en esa rama y todo el otro refactor junto con el hotfix en una rama nueva, ¿vale? A ver, luego puedes hacer el push de esa rama o el merge directamente en develop, o sea, en tu rama de producción, con lo cual se corrige el bug, borras en la rama intermedia y te queda una única rama con todo el refactor más el hotfix, que cuando tú quieras puedes hacer merge otra vez con él. No sé si queda clara la idea, ¿vale? Si diera tiempo lo hacía, porque mola mogollón este ejemplo. Git es tan fino que incluso no solo te permite añadir unos ficheros sí y otros no al index, o unas modificaciones sí y otras no, sino que puedes llegar a nivel de línea, ¿vale? O sea, tú puedes, en el modo ADD interactivo, cuando haces un git ADD añadimos al index, ¿vale? En el modo interactivo tú puedes decir esta línea o este conjunto de líneas me van al index, este otro no. De forma que si tú, parte de tu backfix y parte de tu refactor va en el mismo fichero, tú puedes a nivel de línea decir que va en tu index y que va en tu commit, ¿vale? Cuando has tocado toda la vez porque te venía bien. Lo estabas viendo y te venía bien, ¿no? Así que si efectivamente aquí te puede ayudar. Y si estás acostumbrado a hacer eso en Subversion, vamos, es una delicia. Y ya, después de atravesar la jungla a machete, con un machete de estos de plástico que no corta, coger un machete que corta, vas a notar diferencias. ¿Acabamos de tiempo? Bien, está bien el debate. ¿Más cosillas? ¿Más...? O sea, yo veo muchas de la potencia que tiene Git, pero utilizarlo en local para luego subir la subversión, ahí no le veo qué ventaja tiene, que tú en local... O sea, usas y te puedes quitar subversión y no lo haces, no voy a insultar. No tiene ningún sentido, ¿vale? El sentido más bien, o sea, el sentido es al revés. Me obligan a usar subversión y como me toca los huevos usar subversión, pues voy a usar Git para tener una varita mágica en mi repositorio, ¿sabes? Hacer mis cosas y yo poder tener mis branch, mis merge, hacer ese tipo de cosas que hemos comentado, ¿no? Pero contigo mismo no tiene sentido cuando hay más desarrolladores, ¿no? Pero Si tiene sentido si no quieres, en el ejemplo que acabamos de ver en la pregunta anterior, si no quieres mezclar evolutivo y correctivo o refactor y correctivo. ¿Vale? En ese caso es una herramienta muy potente a tener en local para subir solamente lo que quieres y lo otro tenerlo en local hasta que quieras subirlo. Es el sentido que tiene. Pero el sentido es al revés. Si me obligan a usar Subversion, uso Git para hacer ciertas cosas que Subversion no me deja a día de hoy. O sea, yo creo que aquí, sobre todo, independientemente de Subversion, está viendo lo que pasa con Git y en las nuevas versiones está añadiendo características de Git, ¿no? Pero hay algo que nunca va a cambiar y es que Git es distribuido y Subversion es centralizado. Que Subversion es una línea es lineal, es deltas, y una estructura de directorio son copias de un directorio y deltas, es lineal, y Git es bidimensional, es un grafo. Eso no va a cambiar. Esa representación interna, esa estructura distinta a la hora de guardar la información es la que da Git toda la potencia. Y eso Subversion nunca lo va a tener, con lo cual todo hace pensar que al final Subversion, el modelo de distribuido y de grafo, de grafo acíclico va a acabar imponiéndose. Una lanza a favor de Subversion. A ver, yo esto o no lo he visto o por ahora me parece un poco complejo cuando se complica la estructura de branch, etcétera, saber dónde están las cosas, en qué estado y tal. ¿Hay alguna forma de visualizar ese grafo
para saber, pues eso, si hay 10 desarrolladores, como si no tienes una estructura como una línea principal donde esa es la rama que va a producción, por ejemplo. O sea, por ahora yo lo veo, no sé, a lo mejor es que veo aquí mucha neurona y no llego, pero lo veo un poco complejo. O sea, veo que tienes que guardar en la cabeza, no, aquí tengo este branch hecho, pero aquí estoy no sé qué, como, no sé, me tengo que memorizar demasiado. Sí, ese puede ser un punto, efectivamente, o sea, un drawback de tener esa potencia de branching, ¿no? Que al final te vuelves promiscuo, empiezas a hacer branches como un loco y acabas con una locura de árbol. El tema es, ¿qué es peor? Si correr ese riesgo o que te dé pereza hacer un branch para una línea y acabes inyectando bugs, ¿no? No sé hasta qué punto es una ventaja de Subversion el hecho de que nos haga perezosos a la hora de hacer branches. No lo sé, pero en cualquier caso yo te puedo enseñar un proyecto real, ¿vale? Este, por ejemplo, no habéis visto nada, ¿vale? Este código es confidencial. No se está grabando ni va a salir en YouTube. ¿Vale? Pero bueno, este es el grafo de un proyecto real, ¿vale? Como ves, yo creo que más o menos se puede seguir. Aquí éramos 6 desarrolladores, ¿vale? Y ves que la línea principal está aquí en azul y bueno, aquí vamos nuestra línea de develop y vamos de vez en cuando integrando nuestra línea principal, ¿vale? Nuestro develop, voy a hacerlo más grande, ¿no? Esto no se verá nada desde ahí. Y bueno, aquí se ve un poquito lo que es la historia, ¿no? Cómo vamos integrando unas ramas en otras y todo va confluyendo en la principal, ¿no? ¿Es un poco lioso? Sí. Sí, es un poquito lioso. Aquí es cierto que no seguíamos la buena práctica de hacer rebase, ¿vale? De fusionar ramas en una cuando no aplica que todo el mundo vea que aquello tiene una historia paralela complicada. ¿Vale? Pero bueno, aplicando buenas prácticas y con sentido común, yo creo que el riesgo merece la pena. O sea, una lanza que se puede partir a favor de Subversion es el hecho de que determinados flujos de trabajo los cubre. Hay veces que no necesitamos esta potencia. Entonces, pues en esos casos, a lo mejor no interesa la curva de aprendizaje. Es el único caso así que se me ocurre que Subversion podría ser una opción mejor, ¿no? En cualquier caso, si sabemos Git, si solo necesitamos lo que tiene Subversion, podemos usar Git como Subversion. Al final es configurar un solo remoto y configurar unos poquitos alias para pasar del staging y hacer commit directamente y que el commit lleve un push. Y al final tienes lo mismo que tienes en Subversion en Git, con 4 alias, lo tienes configurado para hacer los comandos igual. Aquí había otra cosa, ¿no? Sí, bueno, lo mío puede que sea una tontería porque con mi experiencia total, yo he trabajado con Subversion en Eclipse toda la vida, botón derecho commit. Y, por ejemplo, has hablado del plugin de Git. ¿Este plugin de Git requiere conexión a un servidor también? ¿O puede ser a casa de un amigo también? ¿O a ordenador de la oficina, a otro ordenador de la oficina, conectado? Git al final es una capa gráfica encima de una serie. La interfaz, digamos, nativa de Git es una consola. Entonces, como es un modelo distribuido, Git no es más que un wrapper. Todo lo que puedas hacer en una consola, bueno, no todo, parte de lo que puedes hacer con la consola, Git te lo facilita, ¿no? Entonces, tú puedes añadir remotos con Git y puedes añadir con remoto cualquier directorio que sea un repositorio y que sea accesible. ¿Casa de un amigo? Pues si tienes conexión con casa de tu amigo, pues sí. No. A lo mejor una carpeta de Dropbox compartida, un ejemplo típico, pues también. Porque todo el mundo recomienda GitHub directamente, pero... GitHub, sí, lo que pasa es que todo el mundo lo ve, ¿no? Sí, no. Yo creo que está relacionado, eso me recuerda mucho a un sitio donde trabajaba antes, donde había muchísimos desarrolladores, bueno, decenas de miles, y había un proceso que creo que eso encajaba muy bien, que es cuando yo voy a hacer un cómic, es un poco distinto, pero yo hacía un cómic y pasaba por test unitarios que hacía otro grupo separado del mío, y antes de subir al núcleo del repositorio central, digamos, aquí rebotaba si no ha pasado por la calidad de los de test unitarios que hacía el otro grupo. Y me rebotaba, o sea, ese framework así de mucha gente currando, donde se puede poner procesos de validación antes de la consolidación. Es como que se pone un paso más en el stage, es que tú mencionas, pero es como de prevalidación, pero para entrar en el flujo global, digamos, ¿no?
Eso se podría llegar a montar con flujos de ese tipo de comitiva. Sí, ¿cuántos han trabajado aquí con pull request? Además, pues pull request es precisamente eso, ¿vale? ¿Qué es pull request? Dentro de lo que he comentado de Gitflow y de las buenas prácticas, está la figura del pull request. Cualquiera que haya participado en un proyecto open source lo conoce, ¿vale? ¿Qué es el pull request? Imaginemos el kernel de Linux, ¿vale? Cualquiera puede subir código al kernel de Linux. Evidentemente eso tiene que ser controlado por alguien, ¿vale? Alguien tiene que validar que determinado repositorio donde se va a integrar lo que luego sale en las versiones es correcto, tienen unos mínimos de calidad. Entonces, el pull request es, una vez nosotros hemos desarrollado algo, lo integramos en la rama que corresponda, lo tenemos ya disponible, ¿vale? El pull request es, antes del pull, hago un pull request. ¿Qué es el pull request? Te mando mi commit, ¿vale? Tú te bajas mi commit, lo pruebas y lo apruebas o deniegas y me dices la razón. Por ejemplo, GitHub lo tiene, Bitbucket, que es de Atlassian también, que es otro repositorio Git público y gratuito hasta un número de repositorios. También lo implementa, ¿no? Y es precisamente eso sirve para este problema. Con Subversion, ¿cómo sería eso? Complicado, ¿no? Porque para que otro equipo lo pueda... tienes ya que publicarlo. Supongo que tiene que implementar como un branch o algo por el estilo y solo pasar del branch a producción por un proceso de validación de ese tipo. No sé si me acuerdo. Es más complicado. ¿Más cosas? Es que, mira, no acabo de ver, supongamos que tienes integración continua, como supongo todos aquí. Tienes tu Jenkins, tienes tus pruebas automáticas, tienes tus pruebas integradas. O sea, al final, el repositorio central no te lo quitas, porque ese Jenkins tiene que estar apuntando a algún sitio. Imagínate 20 repositorios que hay en el equipo, solo uno es el que consume Jenkins. No tiene por qué. Puedes tener varios y hacer el build a partir de esos varios. Pero bueno, sí. La idea, sí, cojo la idea. El punto central, que es un poco yo creo lo que te comentaba este compañero aquí cuando te preguntaba sobre la estructura. Al final el punto central no desaparece. Tienes que saber al final, en este repositorio, en esta rama, yo genero mi release. Correcto, sí. Entonces la ventaja de esto es más cómo se gestiona el desarrollador en su puesto, más que al final. La ventaja es doble. Por un lado es esa, ¿vale? Tienes herramientas más potentes, como hemos visto, escribir la historia, porque es de lo que te interesa. Pero tiene otra ventaja y es la organización de equipos. Es cierto que un repositorio al final central siempre hace falta, pero si el proyecto es muy grande, a lo mejor antes de llegar a ese central hacen falta varios intermedios, varias etapas de integración de código, ¿vale? Pensemos en un proyecto de open source que desarrolla equipos en varios países, ¿no? Puedes tener un servidor central de cada país que integra todo el trabajo de ese país y que a su vez se comunica con el central, todo a través de pull request, para integrar el trabajo de cada país en el central. O sea, te da herramientas para poder organizar equipos más grandes. ¿Que no lo necesitas? Pues no lo usas. Digamos que eso es a lo que decíamos antes, hay un modelo empresarial, pues, hay buenas prácticas, pero cada uno lo organiza como mejor le interesa. Nos quedan 5 minutos, así que yo voy a dar más comentarios. Bueno, un tema que igual no se ha comentado es bueno, por ejemplo, cuando no tienes yo lo que más me ha gustado es la velocidad, o sea, la agilidad que te da. Entonces, si yo estoy en un sitio sin conexión, puedo hacer un cómic, ¿vale? Que si se me rompe el ordenador, voy a perder ese cómic, pero eso te da mucha versatilidad. Entonces, con Subversion un poco lo del tema de la pereza que hablamos, pues sí, o sea, hay veces que no haces un cómic o agrupas cómic. Entonces con Git lo que yo he visto que me gusta mucho es que pues, puede ser más ágil y hacer commit para simplemente una línea o que digamos que es más ágil, ¿vale? Y bueno, y a nivel de rapidez, de velocidad a la hora de hacer diferencias entre ramas, también lo veo súper veloz. Porque con Subversion, pues bueno, sueles hacer diffs y yo qué sé, que te puedes pegar con un diff minutos. ¿Vale? Y aquí al tenerlo todo, digamos, en tu máquina, pues es mucho más rápido. Sí, hay una cosa que me hubiera gustado hacer también, pero por falta de tiempo, que es el merge de 3, 4 o 5 ramas en un solo paso, ¿vale? Y sabe calcular las rutas del grafo de cada commit
del cual queremos hacer merge, y si no hay ningún conflicto en ellas, automáticamente podemos fusionar 3, 4, 5 ramas con un solo comando. Por subversion, como son copias, tienes que ir de una en una. Decías antes que te permite trabajar offline. Hay una manera de trabajar offline con subversion, ¿vale? Este es el script, lo tengo aquí. Estos son los pasos que hay que hacer los que habéis trabajado en consola, ánimo, para trabajar offline con subversion. No sé, bueno, a mí realmente no me gusta leer lo que hace, pero se me quitan las ganas. Un último comentario. ¿Sí? Se me ocurre, yo que no conocía allí ni le he usado nunca, pero se me ocurre una cosa muy útil, aprovechar la flexibilidad que está del estado este intermedio para ese sí, de eso, staging area. De que yo puedo guardar los cambios local, ¿vale? Y un escenario muy común es que yo necesito agrupar commits, por ejemplo, para integración continua. En este escenario, que yo necesito subir todos los ficheros de un commit agrupado para no romper, para mantener un link estable, para lo que sea, pero yo tengo la potencia de ir gestionándome en mi local y guardando esos cambios, etcétera. Una especie de... no sé si... Sí, efectivamente. Sí, puedes cambiar la granularidad del commit a capricho, ¿no? Incluso a posteriori, después de haberlo hecho. ¿Sí? ¿Alguien suele hacerlo así? ¿Suele trabajar a ese nivel de detalle con Git? Bueno. ¿Da tiempo a otra? ¿Sí? Hombre, que esto no sea como el último canapé que no se quiere comer nadie. No se me ocurre nada. ¿Tú trabajaste con Plastic? Sí, al final no lo usaste, ¿no? Te fuiste, vale. Es que es parecido, es como un Git, pero centralizado en vez de distribuido. Pero sí te permite trabajar con ramas y tal, ¿no? Bastante más rápido. Era por si lo conocías para que... Luego te cuento. No, eso debe ser como mezclar velocidad y tocino aparte de los amigos. ¿Sí? Cuando tienes yo qué sé, estás ahí con Maven y tienes en uno de tus fondos, tienes tocado el local para que te funcione en tu máquina, ¿vale? Pero no lo puedes subir porque eso es el que usan los demás, usa Jenkins y demás. Y es el típico cambio local que solo está en tu máquina y que nunca lo subes, sin embargo ese fichero pues se cambia a menudo. Entonces, entiendo que con Git haces un pull, que es el update, ¿no?, del subversion, te lo bajas y ¿qué te aporta esto para que te haga el merge automáticamente? Y te deje tu cambio ahí sin tocar y te baje la granularidad y demás. Está difícil. A ver, ahí el problema que podemos hacer en Git, podemos añadir un fichero git ignore de texto con todo lo que queramos que Git ignore. Se me ocurre añadirlo ahí. En ese caso, cuando haces push no sube y cuando haces pull no te lo mete. Se trata de bajártelo. Trata de bajarte, o sea, pero tú te quieres bajar el que está arriba o no quieres bajarte. Sí, yo me bajo el que está arriba, tiene porque es una clase que funciona, lo que pasa es que ahí hay un pad, que como yo estoy en Linux, pues ese pad lo tengo que tener así. Y por no sé qué configuración, hay algo que el local lo tengo que tener así para poder probar el local. Entonces no quieres que estoy baje. yo en Subversion me lo bajo y hago merge, Claro, tú quieres que baje y que haga un merge. Claro, quiero que me lo baje y sin que me pregunte, me deje en mi cambio local y se baje lo de los demás. Pues es un caso de uso que nunca se me había planteado. Sería cuestión de probarlo. Ahora mi duda es, si lo añado al Git no sé que no sube. ¿Vale? Lo que no sé es, al bajar, si te machaca, si hace conflictos, si te permite hacer el merge, si no, porque lo estás ignorando. No lo sé, es un caso tan particular. No lo sé. Lo puedo probar si eso y mandamos la respuesta. No. Pruébalo tú. ¿Podría hacer commit y no meterlo al stage o algo así? Commit sin meter al stage. Y dejarlo ahí. El stage era lo que ibas a... Sí, es lo que viene en el próximo commit, sí. Sí, es un paso anterior. La sala de espera y la... Añadirlo, dejarlo ahí en la sala de espera para que no te salga como modificado, pero dejarlo ahí. Sí, lo puedes dejar ahí. Una cosa buena que tiene, imagínate que estás trabajando que en una funcionalidad has dado un paso que no quieres perder, pero no está funcionando del todo y no quieres que sea un commit con entidad propia, ¿no? Pues puedes añadirlo al index
Y si luego lo que sigues haciendo sale mal, puedes volver al index. Tú lo subes al state y compañeros tuyos están tocando ese fichero. Sí. ¿Vale? Tú para coger los cambios de tus compañeros harías un pull, ¿no? Sí. Y lo que has hecho tú, que tienes en el state, no lo pierdes. Ahí al hacer ese pull es cuando aquí te hace el merge o automáticamente o te detecta conflicto, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, si no te dejará hacer un pull con una working copy que esté sucia si hay conflictos. Cualquier cosa que pueda corromper el tema te suele cortar por los años. Yo podría tener dos índices. Bueno, es que ahorita tiene dos branches, sí, pero bueno, yo podría hacer un branch, pero es como un poco caliente realmente, ¿no? ¿Eh? No, que sale barato hacer un branch, no sí, ya, sale barato, ya. Estás. Siempre puedes hacer un estás de todo tu índice y te traes otra copia y luego vuelves y te recuperas tu estás. Sí, para los que no sepan lo que es el estás, imagínate que estás trabajando en una funcionalidad, te está quedando muy bonita, la tienes ahí en tu copia local y de repente te viene el jefe, oye, este baje hay que resolverlo para ayer. Me cago en la leche. ¿Qué hago con todo esto? Hago un commit, tal, bueno, podemos hacer un commit, luego escribir sobre él. Otra opción es el stash. El stash lo que hace es, te coge todo eso que tienes en tu copia de trabajo que no está en un commit, te lo guarda en una pila y te vuelve la copia de trabajo, te la pone en el estado del commit del último commit. Ahí puedes hacer lo que te ha hecho el jefe, hacer el commit y luego aplicar el stash y vuelves a tener todo lo que tenías. Pero es que en la práctica, como dices, como un branch, un método local, Es una pila de cambios, o sea, tú incluso los puedes apilar, puedes hacer varios stats a la vez, o sea, puedes hacer varios stats, se guardan como una pila y los aplicas en el orden inverso, a los que quieras coger uno concreto que también puedes. Pero al final es un conjunto de bajo, hay una colección de cambios que has hecho en local y que no quieres perder. Luego también está el patch, que también los tienes subversión, que es meter en un fichero .div un montón de cambios y quieres aplicar está como privatiendo y todo lo regular. Y luego otro regular. Y luego está Cherry que es, imaginemos que tenemos un branch, hacemos un commit sobre él y queremos aplicar ese mismo commit en otro branch. Pues cherry que es un comando específico para eso. Le dices cherry pick de este commit en este branch y coge los cambios de ese commit, te los lleva al otro branch y te hace otro commit. O sea, tiene muchas herramientas para... No tengo problemas de trabajar en ficheros binarios y pues más de lo que se reemplaza todo, supongo. Sí, el binario no lo sabe comparar y lo que hace es... Reemplaza los sí, si son grandes, es malo meterlos en el grupo porque primero se comprime mucho menos que el texto, ocupan sitio y segundo, como no los puede hacer... Sí, pero estoy pensando en certificados de seguridad, firmas... Eso es un texto al final. El WAR no, ¿no? Está igual en el esta es una guarda. Se nos acaba. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, espero que bueno, al final no respondí a la pregunta. Haremos una encuesta, ¿vale? Para ver con cuánto nos quedamos después de la charla. Muchas gracias a todos. Sí, media, es como estaba Javilar. Está Javilar, por ahí.